Bienvenidos a un nuevo episodio de Chat de Mamis. Hoy nos vamos a meter con lo que se conoce como trastornos del lenguaje, pero no solo con los que involucran a los que están dentro del espectro autista. Muchas personas de ustedes, muchas mamis, muchos papis, me escriben y me hablan acerca de los otros criterios diagnósticos del trastorno específico del lenguaje, de la dislexia múltiple. Y hoy tenemos a una experta en lenguaje para hablar de ello. Ella es la doctora en fonoaudiología Verónica Maggio. Ella es coordinadora del servicio de fonoaudiología del Hospital Austral. Es autora de muchísimos libros, además sobre trastornos en el lenguaje, con cuentos adaptados divinos y recomendables, que después seguramente se los vamos a poner en los links aquí debajo en la descripción. Y es un gusto recibirla aquí en Chat de Mamis. Gracias por venir a Chat de Mamis, Verónica. Gracias a vos, María Julia, por la invitación. La verdad es que sos una de las personas que más conoce sobre tema de, no sé cómo llamarlo, trastornos del lenguaje vinculados a distintos diagnósticos. Sos docente, sos formadora de otros fonoaudiólogos y también sos experta en el lenguaje bimodal, que es una de las técnicas que se utilizan y que me encantaría que escuchándola a ella conozcan para que se pueda difundir no solo entre padres, sino entre estudiantes, una de las técnicas más interesantes que tiene la fonoaudiología para estimular el lenguaje. Exacto. No sé bien por dónde empezar, pero quiero darle prioridad hoy al TEL, al trastorno específico del lenguaje. ¿Y a cuál es su diferencia con el autismo, no? Correcto. Bueno, mira, el trastorno específico del lenguaje, o mejor dicho, si tengo que empezar por lo más general, te diría, existen trastornos del lenguaje primarios y secundarios. Un trastorno del lenguaje es una dificultad para entender y hablar o solamente para hablar. Se dividen en primarios o secundarios según se altere exclusivamente el lenguaje, como es el caso del TEL o trastorno específico del lenguaje, en donde el chico tiene problemas para entender y para hablar y el resto de su funcionamiento está dentro de lo normal. Eso es una dificultad primaria. Y después hay cuadros de trastorno del lenguaje que están incluidos en otras patologías, como el autismo. Chicos que tienen diagnóstico de autismo, les cuesta entender y hablar, pero además tienen inflexibilidad, intereses restringidos, conductas repetitivas, problemas sensoriales, es decir, un conjunto de otras cosas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Los chicos con discapacidad intelectual siempre tienen problemas en el lenguaje, siempre tienen trastorno en el lenguaje, pero eso no es lo único que define el cuadro, sino que tienen otros problemas más en la motricidad, en la atención, en la memoria. Bueno, así hay distintos tipos de cuadros, primarios o secundarios, en donde el lenguaje está comprometido. Hay una especie de prejuicio, creo yo, desaname vos, vinculado a que estos cuadros, autismo o discapacidad intelectual, o chicos a los que tienen específicamente trastornos para la comunicación, no comprenden el lenguaje o no comprenden lo que está pasando a su alrededor. ¿Esto es tan así o es mixto? ¿Es un poco así a veces y otro un poco no? Mira, en los chicos que están dentro del espectro, digamos, si hay dentro del espectro autista, si hay una cosa en común en todos ellos, es el problema comprensivo. En los chicos con autismo vos tenés tres estadios en el desarrollo del lenguaje. Los que no tienen intención de comunicar, los que tienen ya un poco de intención y poquitas palabras, y los que tienen muchas palabras, intención y demás, pero que son un poco dispragmáticos, o sea, tienen problemas funcionales o se van por las ramas o hablan solamente de lo que les gusta y demás. En todos ellos, con distinto nivel de lenguaje, el denominador común es el problema comprensivo, ¿sí? Con distintos niveles de dificultad. El chico que no tiene intención comunicativa ni siquiera entiende lo que pasa a su alrededor. El que tiene poquitas palabras a lo mejor entiende algunas de las cosas que pasan a su alrededor y poco el lenguaje, ¿no? Y los que tienen lenguaje fluido y demás, que son a veces los chicos un poquito más grandecitos y demás, tienen lo que se llama comprensión literal. Entienden específicamente lo que escuchan, pero no pueden entender, no pueden asociar eso que escuchan con el contexto. Y tampoco generalizarlo. Entonces, el denominador común en el autismo, digamos,
para la parte del lenguaje es que todos tienen problemas comprensivos, de distinta categoría, por supuesto, pero el problema comprensivo es común a todos, aún en los que hablan mucho y bien. O sea, y eso tiene que ver con la dificultad para leer los contextos y comprender en qué es lo que deberían, dónde deberían pararse ellos o qué deberían hacer, qué se espera de ellos en determinados contextos. Sí. Eso de las reglas sociales, digamos. Para poder entender bien, las personas tenemos que combinar o tenemos que hacer como una síntesis de distintas cosas. Todo junto, ¿no? Tenemos que sintetizar a la vez lo que escuchamos, tenemos que sintetizar lo que nos dice la cara y el cuerpo del otro y lo que pasa alrededor, ¿sí? O sea, la situación contextual. Todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Para ser un buen comprendedor. Cuando algo de eso queda fuera, te transformas en un comprendedor literal. Y cuando sos un comprendedor literal, el de afuera te ve raro. O sea, es así. La realidad es que eso lo tenemos que tener como muy presente, ¿no? El hecho de que para comprender bien una situación, lo mismo ocurre, a ver, estamos hablando del autismo, de los trastornos del lenguaje. Lo mismo ocurre si uno va a un país en donde no conoce el idioma. Claro. ¿Me entendés? Si entendés poco del idioma y de las reglas del lugar y quedás ahí en una situación en donde vas a quedar por ahí como un comprendedor literal o como alguien que no sabe ajustarse bien pragmáticamente a las normas. ¿Y es cierto que el desgaste de los chicos con problemas en el lenguaje, el desgaste neurológico o a nivel, no sé, cognitivo, para comprender lo que pasa a su alrededor? Es decir, el desgaste de un chico que tiene una dificultad en el lenguaje es igual al desgaste que tiene un chico que no está en un colegio que no está hablando su lengua materna, o sea, como si fuese una segunda lengua. Es que para el que tiene un problema del lenguaje siempre es como empezar de nuevo, ¿me entendés? O sea, vos a mí me estás escuchando y yo te escucho a vos y nos entendemos sin hacer ningún esfuerzo, ¿sí? O sea, sin ningún esfuerzo. Para alguien que tiene una dificultad en el lenguaje, cada cosa merece como un procesamiento especial y como una atención especial que no se da en automático. Entonces hay que hacer un esfuerzo cognitivo que vos y yo no estamos haciendo en este momento por el solo hecho de hablar. Eso es así y eso se nota mucho, sobre todo en los chicos con trastorno específico del lenguaje. Es muy notorio en ellos. El trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, entonces, ¿cómo se diferenciaría un chico que tiene solo TEL y no autismo? O sea, mira los ojos. Claro, en el desarrollo de la comunicación hay como dos fases. A ver, el desarrollo del lenguaje arranca en el momento que un chico nace y se completa a los 6 años. Esa es la construcción básica del lenguaje. Dentro de ese proceso... No, pero eso, digamos, se puede postergar en el tiempo. La construcción básica, sí. La construcción básica y en el desarrollo típico. O sea, no hay que desesperarse porque eso se puede, digamos, como prolongar, estirar en el tiempo. Pero en el desarrollo típico es de 0 a 6 que se construye el lenguaje básico. Esa construcción del lenguaje básico tiene dos fases, una preverbal y otra verbal. La preverbal es aquella en donde los chicos aprenden a comunicarse sin hablar. O sea, aprenden a mirar a los ojos, aprenden a desarrollar lo que se llama la atención conjunta, a seguir lo que uno les muestra, bueno, todo eso, aprenden a pedir señalando, todas esas cosas, sin palabras. Eso en el primer año. Y después, desde el primer año, año y medio en adelante, se va desarrollando lo que es la fase verbal. Es decir, aprenden a decir, no sé, al año y medio las primeras palabras. Después a los 2 años a juntar 2 palabras. A los 3 años a armar una frase corta. Si un chico de 5 ya habla bastante fluido, te puede contar lo que hizo en el jardín, bueno, o sea, es bastante completo ya. ¿Y cuál es la complejidad de poder contar lo que pasó? Yo noto, por ejemplo, que Antonio tiene un montón de palabras que usa funcionalmente, pero le cuesta contar qué pasó, por ejemplo, en el jardín, espontáneamente, ¿no? Sin ayuda. Sí, bueno, hay distintas cosas, o sea, le puede complicar el hecho de recordar el evento, a lo mejor no se acuerda muy bien qué es lo que le pasó, o le puede costar el armar las frases que corresponden a esa situación, sino contar con la suficiente habilidad gramatical para combinar las palabras y tal vez eso te demuestra que no entendió bien
quién era, por ejemplo, cada uno de los que estaban hablando, A participando. lo mejor eso, a lo mejor que no entendió o que no puede organizar el relato de lo que ocurrió. Muchas veces los nenes necesitan que uno les dé como el pie, o sea, necesitas que la maestra te cuente algo, por ejemplo, de lo que pasó para que vos lo ayudes a reintegrar a él la información y que te la pueda contar. Viste, como armarle andamios y demás. Sí, los lunes en general los chicos comparten lo que hicieron el fin de semana y nosotros lo que hacemos, no todos los fines de semana debo reconocer, es mandar videos Sí. por el Classroom de lo que hicimos para que puedan darle como una apoyatura, un modelo de que cuente algo, ¿no? Claro, es que eso está muy bien. O sea, cualquier chico con problemas en el desarrollo, tenga la dificultad que tenga el trastorno del lenguaje que tenga y demás, aprende más de lo que ve que de lo que escucha. De lo que ve, son aprendices visuales. Sí, aprenden todos, inexorablemente, tengan el origen que tengan, o sea autismo, sea un trastorno específico del lenguaje, sea lo que sea, aprenden más de lo que ven porque lo que se ve permanece más. No es evanescente como el lenguaje, ¿no? Las palabras que yo te estoy diciendo Son abstractas. Momento, son abstractas y se vuelan. O sea, si vos no te las pudiste imaginar en el momento, ya está. Ahí me quiero quedar un ratito en ese aprendiz visual que es el niño o la niña o el jovencito que tenga problemas o dificultades en el lenguaje. Estamos hablando con Verónica Maggio, ella es doctora en fonoaudiología y coordinadora del área de fonoaudiología del Hospital Austral, es docente en este área y formadora de un montón de fonoaudiólogas. Y te queremos pedir que para hacer más grande nuestra comunidad te suscribas a Chat de Mamis y también a la campanita en notificar para que te lleguen todos los episodios que estamos haciendo. Siempre me olvido de decir esto y me dijeron los youtubers que conozco que es muy importante. Sí. Así que decías que son aprendices visuales y acá quiero hablar de esto que vos enseñás y que a mí me parece tan importante que todos las personas que están estudiando fonoaudiología o que están pensando en dedicarse a esto o que están pensando en formarse en fonoaudiología tengan presente, que son las maneras de aumentar la comunicación en sesión y también esa expertise un poco aplicada al lenguaje de los padres, que vos la utilizás a través del lenguaje bimodal, que sí. Primero quiero que me expliques qué es, y después qué es la comunicación aumentativa alternativa. Bueno, la comunicación aumentativa alternativa, digamos, son recursos que uno utiliza como para complementar el lenguaje o para reemplazar cuando un chico no puede hablar, ¿no? Son recursos de distinto tipo. Existen, no sé, el sistema pictográfico, el famoso PECS, que es algo que se utiliza mucho en chicos con autismo no verbales o cuando están empezando a hablar y demás. Cuando son verbales igual también sirven los pictogramas. Sí, porque los ayuda a entender. Sí. Los ayuda a entender más. Están, no sé, los sistemas digitales ahora, como las tablets y todo esto. Sí, todas las aplicaciones, incluso gratuitas que hay sí. Un episodio 4, creo es de tecnologías que tenemos en Chat de Mamis, con todas las aplicaciones gratuitas. Sí, que sirven para comunicarse y que en general son como reemplazos sofisticados de los PECs, o sea... Sí, de los pictogramas, sí, como les decimos los padres. Sí, son los reemplazos sofisticados y bueno, más lindos y demás, y por ahí más aplicables a chicos grandes. Y quiero decirles, son gratuitas muchas de ellas, vayan a ese episodio que ahí les cuento cuáles son, pueden sacar fotos con el celular, por ejemplo sacan una foto a Verónica, le ponen Verónica y después un robot dice, ella es Verónica, y entonces los chicos podemos construirle historias sociales para adelantarles hacia dónde vamos, o para mostrar, por ejemplo, vamos a un museo, y al chico le puede quedar ahí qué es lo que pasó y cómo fue el evento. ¿No? Exacto, sí, tal cual. Entonces, los pictogramas son recursos alternativos y aumentativos. Estos sistemas, estas aplicaciones que mencionás, lo mismo. Y después hay otra cosa que se llama la comunicación bimodal, que es un recurso que se utiliza para ayudar a los chicos a entender más y a poder evocar el lenguaje. ¿Sí? ¿Qué es evocar el lenguaje? Evocar el lenguaje es poder recordar las palabras asociadas a los objetos y a los eventos. Porque nuestros chicos tienen mucho esto de hablar como un dibujito animado, decir cosas que no tienen sentido. Evocarlo es agarrar esas palabras y traerlas en el momento en el que corresponde y que sirven para algo. También. ¿Sería? También eso. ¿O no? Sí, también eso. Y básicamente, digamos, comunicación bimodal es
utilizar gestos acompañando las palabras, ¿sí? ¿Me lo decís en bimodal? Sí, no te puedo decir eso porque sería como muy complicado, pero por ejemplo, no sé, yo a un nene que no tiene lenguaje, que casi no dice nada y demás, si yo quiero que, por ejemplo, aprenda a pedir, a que diga dame, le digo dame. ¿Sí? Esto es algo muy simple y cualquiera lo hace sin saber nada de bimodal, pero para que el nene pueda entenderme más, es mejor que le diga primero, dame. ¿no? Claro, pedirle así a hacer esto antes que decirle simplemente dame. ¿Sí? ¿Y yo quiero? Yo quiero. Quiero. Sí, yo quiero. Bueno, vení. O vení, sí. Vení como dame. Sí, vení es como, sí, vení, o te gusta, ¿sí? O, a ver, qué sé yo. ¿Está bien o está mal? ¿O estás contento? Bien, bien. Bien. Y mal es mal. ¿Sí? O sea, comunicación bimodal no es gestualizar todo lo que uno dice. No es lenguaje de sordos. No es lenguaje de sordos porque la lengua de signos, la lengua de señas de los sordos se hace en silencio. No se habla. Los sordos cuando hablan con gestos están en silencio y esa lengua de signos tiene su propia gramática. Es como aprender inglés. O sea, es otra gramática. Acá lo que hacemos es respetar nuestra gramática, ¿sí? Pero acompañarla con gestos de acuerdo a la necesidad del chico. Entonces, vos vas a usar de una manera bimodal para el chico que tiene poquitas palabras. Voy a usar bimodal para enseñarle palabras, para ayudarlo a que incorpore, no sé, los primeros sustantivos o algún verbo. Después hay otra etapa en donde de pronto los chicos hablan como un indio. Entonces, no sé, no usan los artículos o no usan conectores y demás y te hablan como un indio. Entonces uno usa bimodal para poner esa partícula que falta. Le haces el gesto. ¿Hay gestos de sí, los conectores? Claro, sí, con, y, por ejemplo, en, ¿sí? Cosas así. Con. Sí, con, en, sí, y. ¿sí? Mamá sí. y papá. Sí, sí. Sí, por ejemplo, si quisieras decir eso es mamá y papá. ¿Sí? Mamá y papá. Sí. Yo quiero. Sí. Quiero. Sí, yo quiero comer. Comer. Sí, sí. Yo quiero comer pan. Sí. Comer. O yo quiero tomar agua. Yo lo que noté cuando, no sé el lenguaje bimodal, pero Sí. te miré los videos Sí. y me traté de copiar algunas cosas y me Sí. enseñó otras cosas Luli Vidal, o las miro en sus terapias y las trato Sí. de imitar. Yo lo que noto es que logro, ahora Antonio ya mira medio pasado, ya me mira muy fijamente, Mucho, sí. mucho, pero cuando no me miraba, noto que lo gestual lo atrapa. Es Sí. como, no hay manera de que esté así. No hay manera. Es que eso, es que enseguida. Claro, eso está probado científicamente, que cuando uno hace gestos, tiende a mirar más la cara del que está haciendo el gesto. Claro, como también los recursos, cuando recién, esto porque digo, hay muchos padres o madres que me escriben y me dicen, ¿cuándo empezó a hablar Antonio? Porque el mío no dice una palabra. Y ahí yo me acuerdo cuando empezó a decir alguna palabra Antonio, que uno espera que a los 3 años un chico que tiene una dificultad en el lenguaje hable como otro chico que no tiene una dificultad. Entonces, para uno hablar es decir, hola mamá, vamos a comer tal cosa. Y bueno, entre lo que aprendí de vos y de otras terapeutas, en realidad los escalones se suben de a uno, ¿no? Es como... Sí, es distinto, pero no es que no se llega. No. Es en otro tiempo y con más andamios. Pero el inicio de todo, de un nene que no dice nada, el primer objetivo de un padre es procurar que diga una sílaba de una palabra. Lo más importante es comunicarse. Bien. Lo más importante es que el chico se comunique, si es con PECs, si es con señalamientos, si es con gestos o con la tablet, no importa. Lo más importante es comunicarse. Que él quiera La decirle intención, algo al la otro. intención. Exacto. Que quiere la galletita y te trae la foto de la galletita, el pictograma de la galletita. O quiere ir a jugar a la pelota, que te traiga el pictograma. Para lo cual, en esa etapa en la que todavía no sabemos si se está comunicando o no,
es más recomendado sacar los dispositivos para que necesite de un otro para lograr lo que necesita. Y también, yo me acuerdo, la primera fonoaudióloga, que Antonio tenía 1 año y 7 meses, Ana Pagano, me decía, si él quiere esto, vos ponéselo por allá, no sé. Que no pueda. Que no pueda. Entonces, eso lo va a tener que hacer, generar recursos estratégicos y además de buscar ayuda, ¿no? Sí. Y también ayuda, era una frase, no sé, 1 año habrán estado enseñándole a decir ayuda. Después decía socorro, me dio ayuda. Claro. Pero esto digo, la comunicación es el primer paso. Eso es lo más importante. La intención. La intención comunicativa, eso es lo más importante. Lo segundo más importante es entender. Entre entender y hablar es más importante entender, aunque uno diga yo quiero que hable. Y ahí entonces uno tiene que bajar en el sentido de cómo habla con su hijo, de qué habla, qué le dice y cómo... Exacto, eso es muy importante. ¿Cuántas palabras le dice? ¿Cuántas palabras? La forma, el tono. El tono, ¿sí? O sea, cuando un chico tiene un problema en el desarrollo, tenga el origen que tenga y demás, hay que hablar corto, hay que hablar muy entonado, o sea... Con prosodia. Con prosodia, exacto. ¡Qué bien! O sí, sea... Sí, muy entonado, hay que hablar corto con palabras fáciles. Y no sirve mucho la verborragia de explicar mucho, de decir, porque por ahí uno dice, yo le quiero explicar para que... Es mejor más cortito. Y otra más cosa más concreto. Que usamos mucho los padres erróneamente, que yo también cometo muchos errores, esto de, ¡qué vergüenza! Ya sos grande. O sea, no es nada que le signifique algo a un chico que no le va a dar vergüenza, no tiene la comparativa de que él querría ser grande y pertenecer a otro mundo. No, en realidad cuando uno tiene que explicar esas cosas hay que dibujarlo y hay que asociarlo a la situación que te hizo enojar. O sea, sí. Hoy estábamos en el consultorio con una de mis compañeras y un nene hizo un berrinche muy, muy feo y lloraba y gritaba, era un berrinche así. Fuerte. Y entonces mi compañera le dibujó su cara enojada. Cari está enojada, ¿no? Y le decíamos, estamos enojadas, te estás portando mal. Y el nene como que, claro, entre lo que veía y el gesto que le hicimos y demás, como que lloró un poquito más y después hizo así y aflojó. Y se calmó. Y aflojó, pero lo tuvo que ver. Si uno le explica, no, porque mira, porque mamá se enoja, o Vero, o quien sea, se enoja. O porque otro chico, mirá qué bien se porta ese chico y ese está jugando, el otro no le importa. Y los dibujitos también con palitos, lo que sea. Sí, con palitos, no importa. Que a veces eso. En cuadraditos ayudan en 3 pasos también a contar, por ejemplo, lo que esperamos, ¿no? Porque si a un nene se le fija la idea de que quiere hacer algo, uno para explicar, o sea, hay como también, no sé si es un prejuicio, pero algo muy repetido que es que los chicos con autismo no pueden esperar. Y son todas habilidades que se enseñan. Se aprende eso, sí. O sea, eso se aprende. Y no es solo del autismo, o sea, hay muchos chicos neurotípicos que no pueden esperar, tal cual. O sea, esto es algo que se enseña y que se logra aprender un chico. Y se logra aprender con no tanta dificultad. No. O sea, el anticipar lo que es el paso del tiempo. Para cualquier chico es difícil entender lo que es el paso del tiempo. Sobre todo con esto, que pueden hacer así. Toco y sí. Entonces, enseñar el paso del tiempo es algo que no es una cosa muy fácil. Y cuando uno por ahí no entiende demasiado el lenguaje y demás, las cosas que te ayudan a predecir qué vas a hacer antes, qué vas a hacer después y todo eso, las cosas que van contando los papás y eso, muchas veces los chicos no lo entienden con las explicaciones verbales. Entonces vos por ahí le explicaste 200 veces, bueno, vamos a ir a la casa de la abuela y después vamos a ir a no sé dónde y después no sé qué. Y no te entienden. En cambio, si vos le decís, mira, vamos a ir primero a la casa de la abuela, después vamos a ir a comprar no sé qué cosa y después volvemos a casa. Y eso así sencillito es lo que a él lo tranquiliza, le calma la ansiedad y le permite predecir ese futuro cercano que está ahí en 2-3 horas, ¿no? Y también uno como padre, o sea, bueno, los chicos son chicos, pues tengan o no tengan dificultad, son como cualquier chico, y chico de esta era, ¿no? De esta era en la que vos haces así y cambiás la pantalla en 2 segundos y adelantás la película, ¿no? De la era digital.
pulgarcitos. Pero digo, también introducir la palabra espera Sí. dentro la variedad de cosas que hay que hacer. Bueno, son una máquina de pedir cosas los chicos, ¿no? Sobre todo si tienen una rigidez, y quieren seguir una rutina. Y si vos les decís, bueno, mira, ahora no, después sí, Sí. pero ahora no. Ahora no. Eso se enseña, o sea, es Sí, algo... No, sí. porque hay un como se empieza a difundir, no, las personas con autismo no sabemos esperar, no, o sea, No. más allá de que tenemos la ley que nos permite, por supuesto, tener prioridad para en una fila, porque es un contexto diferente, Sí. porque no estamos en lugares habituales, adentro de casa, con las cosas Pero hay cotidianas. momentos en donde hay que esperar, aunque sea un poquito. Sí. Hoy estaba con una nena en el consultorio que daba vueltas, o sea, se paraba, se levantaba, esto, lo otro, y yo la tenía que evaluar. Y ella, si era por ella, vivía rebotando de una punta a la otra del consultorio. La senté en la sillita y le digo, espero, le crucé los bracitos así y le digo, espero, y ella me dice, espero, y se quedó hasta que yo ¿Y fui a lo buscar un comprendió? libro y lo entendió y yo le mostré la fórmula del espero, que era el gestito así. espero y se quedó así, volví al ratito con el libro que le tenía que pasar y eso, y ya está. A mí una cosa que me cambió la vida es cuando le enseñaron con el equipo de Luli Vidal a decir de hacer este trabajito yo termine. Porque a veces en el fragor del día, recopado, saltando hasta el techo, ahora vamos, después vamos y quiere ver un video. Entonces, claro, entras en un rulo En donde no parás. de mirar el celular, yo terminé. Claro. Salió, entonces todos los es como un mantra cuando está pasado, ¿no? Salió la luna, las estrellas, y este día terminó. Después vamos a ir al colegio. Hoy no, hoy termina. O sea, mañana vamos a hablar de lo que pasa mañana, porque la ansiedad también es algo que muchas veces les impide dormir, Sí. que las cosas, no solo a los nenes con No. autismo, pero digo, es bueno no rendirse en la primera, ¿no? Por supuesto. No, pero cuando a vos te dicen, bueno, tiene esto, muchas personas le ponen la banderita de rendido a un montón de desafíos que si vos les das pelea, que es ardua, no vamos a decir que es una cosa fácil, No. que hay que aprender, y bueno, no Sí, es hay que nada fácil, hay que no, tener por mucha supuesto. paciencia. Absolutamente. Pero son cosas que se enseñan, ¿no? Completamente. ¿Vos cuántos años hace que tenés consultorio, Y que atendés hace chicos? 30 años. 30 años que ves chicos casi todos los días, ¿o no? Todos los días de mi vida. Todos los días Y de un tu vida. montón, sí. No tenés idea cuántas personas viste. No, pero, no sé, por mes evalúo, 80 chicos más o menos. Es impresionante. Es un montón. Es un montón. Es un montón y es un montón más ¿Y ahora cómo que te hace hiciste 30 años. doctora en fonoaudiología? ¿Cuál fue tu doctorado, tu trabajo? Mi tesis. Sí, tu tesis. Bueno, en esa época, cuando hice el doctorado, yo trabajaba en el Garrahan, trabajé muchos años ahí y había seguido durante mucho tiempo una población de chicos con una enfermedad que se llama EPOC. Que sí. ¿Eran niños con EPOC? Sí, pero distinta de la EPOC de los adultos. Es una EPOC también que les causa el mismo daño, pero que se genera en la pobreza. O sea, los chicos muy pobres, que viven en situaciones habitacionales muy malas y demás, a veces contraen un virus al nacer que les provoca un daño pulmonar, Severo. muy severo, y se pasan muchos meses internados y demás, y después están con la mochila de oxígeno y demás. Y bueno, yo me di las habilidades comunicativas y del lenguaje de esos nenes, que bueno, muchos tienen compromiso, un poco por la misma enfermedad y otro poco por la sobreprotección que se genera en sus familias. Por el riesgo de vida que tienen durante tanto tiempo, ¿no? Sin irnos a esto que es algo tan dramático y crudo, me quedo con la palabra sobreprotección, porque eso también es algo que afecta a los padres de personas Sí. con alguna dificultad. Es una mezcla entre sobreprotección, falta de confianza y también el enorme laburo que es enseñarles a ser independientes, porque no es como una persona neurotípica enseñarles a ellos, no es Sí. mucho más. Pero digo, esa sobreprotección que a veces de chico, decís, basta, me estoy podrida, lo cambio. Cuando tenés uno de 18, te querés corchear para cambiar uno de 18. O sea, que no vayas a hacer una compra, no lo llevo al supermercado porque me hace un quilombo bárbaro. Bueno,
pero después cuando vos tenés 75 y tu hijo te tiene que ayudar con una compra, o sea, digo, esa sobreprotección termina haciéndonos contraproducente. No solo para nosotros, sino para la autovalidación del chico, porque el chico construye su autoestima, esto explícamelo La vos. confianza. La confianza en sí mismo como cualquier otro chico, ¿no? Exactamente, la confianza o la desconfianza, ¿no? En sí mismo, sí, completamente. Mira, hay una cosa que es, lo acabas de decir, el papel de los padres, ¿no? El papel de la familia, más allá de todo lo que hagan los terapeutas y demás, que es, digamos, la exigencia o ¿cómo te puedo decir? Las pautas que le podés llegar a pedir al nene de lo que puede llegar a ser, ¿me entendés? No exigirle menos de lo que puede. Si está No en le condiciones... a la miércoles, pero tampoco Claro, si puede para ponerse abajo. las zapatillas, que se las ponga. No se las pongas hasta que tenga 15 años, ¿me entendés? Aunque tardes más. Aunque tardes más. Aunque tardes más, aunque te tengas que ir, o sea... Yo sabes que, por ejemplo, es agotador, porque empiezo a mirar por otro lado, todo para que yo se las ponga, ¿no? Entonces ahora lo que hago es me subo al auto y lo pongo en marcha. Claro. ¿Sabes cómo se las pone? Claro. Es agotador igual eso también, porque es una extorsión casi. Claro, no pero importa. Digo, no sé, es que tengo que activarlo, motivarlo. Y ellos aprenden haciendo las cosas. Es así, o sea, para vestirse, para comer, o sea... Lavarse los dientes. Lavarse los dientes. O sea, si no le lavas, no enseñas a lavar los dientes. Y después el chico tiene caries y tienes que ir o sea, no sé cómo se hace, no sé, ¿qué tenés que dormir? No sé cómo se hace. Claro, sí. Son todas cosas que, digo... Son hábitos, son cosas... Que después se transforman en problemas dependencia. Muy grandes, digamos. Se transforman, que digamos, uno tiene que trabajar y que ayudarlos. Cuando se mide la capacidad de una persona, hay dos variables que se tienen en cuenta. Una es el cociente intelectual y otro es la capacidad adaptativa. Es decir, cómo esa persona se puede integrar en sociedad, ¿no? O sea, puede ser muy inteligente pero hacer un quilombo que no pegarle puede a los chicos, por ejemplo. ¿sabes? Que pegarle a los chicos o, bueno, digamos, no estar bien adaptado. Y podés tener a lo mejor menos capacidad adaptativa, menos inteligencia y una buena capacidad adaptativa. Y eso te trae menos problemas a la larga. O sea, yo siempre digo el ejemplo de una mamá que con un nene con síndrome de Down, que tenía muy bajo cociente intelectual, 40, ¿viste? Mucho compromiso. Pero la mamá era un sargento de caballería. Y al nene le exigía lo máximo que él podía, ¿no? Entonces ese nene, por ejemplo, nunca aprendió casi a hablar, no aprendió a leer, escribir y esto, pero él se sabía vestir solo, sabía comer solo, se podía ir de vacaciones con la familia de un amigo y sin causarle problemas a la familia, o sea, y eso es el trabajo de la mamá, que lo sargenteaba bonito. Sí, pero, yo soy pro sargento 1000 veces porque también los chicos que no desarrollan tanto el lenguaje desarrollan más habilidades, no sé cómo llamarlo, como que de manipulación, o sea, no sé, conductas. Sí. Y vos decías, Verónica, algo que es interesante reponer, ¿no? Porque hay tanta información que celebramos que haya información, difusión sobre autismo, sobre otros diagnósticos, sobre los derechos que asisten a las personas con discapacidad, pero no tenemos que olvidarnos de las personas en sí. ¿Qué necesita una persona para salir al mundo? Ser fuerte. ¿Qué necesita una persona para ser fuerte? No una persona con autismo, una persona. Sí. Confiar en sí mismo. Exacto. Saber que lo va a lograr, superar las adversidades. Y muchas veces los padres de personas con discapacidades queremos evitarle las dificultades y las dificultades van a estar ahí siempre. Sí. O sea, es un temón ese, ¿no? Es un temón y uno los tiene que preparar para que afronten esas dificultades, para que tengan cómo defenderse, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber visto, digamos, la evolución de nenes con trastorno específico del lenguaje y haber hecho así como un trabajo de seguimiento ya mucho más allá de lo que fue el tiempo de tratamiento, ¿no? Los tenemos ahí publicados en el canal de... Sí, yo miro tu canal de YouTube desde que tenía 4 años y me daba una esperanza, me hacía llorar, porque ves la evolución de los nenes, ¿no? En el tratamiento. Claro, claro. Bueno, y ahora este año hicimos un video con los chicos ya grandes, chicos con diagnóstico de trastorno del lenguaje, sí. Y hay unos que están terminando la secundaria, otro que está en la facultad y demás. Y claro, ellos
te cuentan, digamos, como las cosas que han vivido de chiquitos, o sea, estas sensaciones que vos decís de, uy, me siento menos, o me da... me da miedo hablar. ¿Quieres un vasito de agua? No, está bien, está bien. O me da miedo hablar, o me acuerdo de mi infancia, cuando iba al colegio y que estaba siempre solo. Chicos con diagnóstico de trastorno del lenguaje. Que no es autismo. Que no es autismo, pero nenes a los que les costaba mucho hablar y les costaba entender y demás, que por ahí te dicen, ay, yo no quería, me daba miedo hablar y entonces estaba solo. Y me hubiera gustado estar con los otros nenes, pero me daba tanto miedo que prefería quedarme solo. Y por ahí ahora te dicen, bueno, yo no soy muy bueno hablando, te lo dicen, pero empecé a hacer boxeo y siento que con esto voy bien. O voy al gimnasio todos los días y mirá qué buen cuerpo tengo, entonces me siento más seguro a partir de esto. Todos tenemos algo más flaco y algo, digamos, mejor, una pata más fuerte. Bueno, uno se tiene que tratar de concentrar en la pata fuerte para ganar confianza, ¿no? Y de eso también los papás se tienen que hacer cargo, o sea, uno ve en los hijos qué cosas les salen mejor y qué cosas... No, y además que nosotros los padres tenemos que afrontar un montón de prejuicios y de problemas para lograr la inclusión y la convivencia de los chicos que tienen distintos trastornos o distintos... diagnósticos, y que nosotros estemos pasando esa lucha, está bueno tal vez hacer un poco la vida es bella con nuestros hijos, ¿no? Porque si nosotros le contamos al chico que hay un mundo hostil hacia ellos, ya desde tan chicos, es como que los estamos preparando para ponerse en el costado en el rincón de atrás del aula, ¿no? Y tal vez no es necesario. Tal cual. ¿No? Porque tal vez si nosotros le hacemos un la vida es bella y nosotros absorbemos ese estrés, nuestro hijo se ponga delante del aula y baile y todos se rían y lo aplaudan y sea otra la realidad, ¿no? Exactamente. Me parece la inseguridad o la angustia. Claro, o lo que porque sea. El trastorno, o sea, no poder decir las cosas te genera, bueno, ¿cómo me comunico? O no me comunico, o me encierro. ¿Qué hago? Y entonces, bueno, ahí los padres, primero, no tenemos que ser los primeros en frustrar a nuestros hijos con ay, no podés hablar, no sabes. Claro. Empezar por el escalón, ¿no? Por la intención. Sí, empezar por la intención y darles lugar para que hablen, o sea, adaptar las cosas, adaptar la conversación. O sea, lo que suele pasar muchas veces en estos casos, y especialmente con los chicos con trastorno del lenguaje, los trastornos primarios, digamos, el trastorno específico, es que como a ellos les cuesta hablar y entender y eso, uno como adulto les habla menos. Los papás terminan hablándoles menos. O hablando por ellos, contestándole a los demás por ellos. Claro, por temor a frustrar, por temor a que se sientan mal. Claro, sí, a que tengan vergüenza. Entonces, no, en lo que él te quiso decir, yo me he encontrado 1000 veces, ¿no? Él quiso decir en realidad que es, Y es mejor, digamos, aunque sea poquito lo que puede decir, o aunque te lo pueda decir, no sé, señalando lo que sea el chico el que toma la iniciativa o que puede dar respuesta a lo que uno le pregunta. No hablar por él, no estar interpretándolo todo el tiempo, ni quitarle la posibilidad. O sea, a hablar se aprende hablando y a entender estando en contacto con otro. Uno, si el chico tiene una dificultad, tiene que adaptar el estilo, ¿no? Para hacerle las cosas más fáciles. Y a lo mejor brindarle andamios, como dijimos hoy. Los pictogramas, bimodal, bueno, las ayudas que sean necesarias, ¿no? Yo siempre digo, un chico con un trastorno del lenguaje es como nosotros en un país en donde no conocemos el idioma. Y si nosotros tenemos que pensar qué cosas nos ayudan en un país en donde no conocemos el idioma, qué cosas nos ayudan a entender más, las cosas que nos ayudan a entender más es lo que vemos, o sea, cuando nos señalan las cosas, cuando nos hablan despacio, cuando la persona acentúa mucho lo que dice, ¿no? Habla lento y acentúa mucho lo que dice, y cuando podemos leer los labios de quien nos habla. Esas mismas ayudas que son buenas para nosotros, que no tenemos un trastorno del lenguaje, lo mismo le ayuda a un chico que está aprendiendo o que tiene una adversidad en el desarrollo y le cuesta más. Es eso, es simplificar las cosas y tratar de hacérselas más accesibles en un mundo más visual. Y otra cosa, error que cometemos los padres es hablar adelante de ellos, sobre ellos, como si ellos no estuviesen, ¿no? Sí, eso sería mejor evitarlo, ¿no? Si uno va a decir cosas que están para corregir y eso, mejor
hablarlas. ¿Te acordás el caso que más te conmovió, que más te gustó acompañar? Hay muchos, hay muchos casos que me gustaron acompañar en tantos años y eso, sí. Sí, no podría elegir uno. Y una cosa muy interesante que haces, que también me gusta difundir, ya lo dijimos creo al principio, pero para que la gente sepa que existe esto, es la adaptación de cuentos clásicos, ¿no? Paidós publicó... Esta es La Crujía. La Crujía, es La Crujía, sí. Es de hace 2 años, ¿no? Claro, tenemos 2, los cuentos adaptados, 1 y 2, los curiosos y curiosas se llaman. En el 2021 se hizo el primero y en el 2022 el segundo. Y son los cuentos tradicionales infantiles como Caperucita, Cenicienta, simplificados, Pinocho. con dibujos, Sí. con menos palabras, con frases acompañadas de los dibujos. Sí, y con actividades para que los chicos puedan entender mejor lo que les leen las mamás o los que ellos mismos Claro, leen. terminar de contar el cuento y a ver si comprendió o no comprendió, Sí. preguntando, pues, ¿qué podés preguntar? Bueno, no a todos se les ocurre, ¿qué miércoles puedes preguntar para saber Sí. si entendió el nene? Y además, o sea, en un cuento siempre hay vocabulario que no es usual, Claro. ¿no? Cosas que hay que aprender y que no están en el lenguaje coloquial de todos los días, entonces ahí se introduce. ¿Cómo se llama entonces? Cuentos adaptados para curiosos y curiosas, el 1 y el 2. Excelente. Verónica, bueno, es un lujo para mí haberte recibido acá. Espero, bueno, que repitamos, aunque sé que tenés una agenda súper Lo que llena. necesites. Te súper agradezco. Muchas gracias a vos. Y pueden encontrar los videos que dijo Verónica en el área de fonoaudiología del Hospital Austral. Hay muchos videos con casos clínicos que han pasado por el servicio y con testimonios de los propios protagonistas, de cómo les fue con esto. Y para los fonoaudiólogos, que es una cosa que es muy necesaria, que todo lo que estén pensando, ¿qué hago? ¿Qué puedo tener salida Estudia laboral? fonoaudiología, Estudia sí. fonoaudiología y dedícate a esto, por Dios, porque hay mucho trabajo y hay mucho por hacer. Sí, es mucho el trabajo. Hay muchos nenes que lamentablemente no están consiguiendo terapia. Estamos haciendo ahora la segunda campaña de divulgación de la profesión, que la empezamos hace 2 años atrás. Fue el Día del Fonoaudiólogo hace poco, ¿no? Fue el Día del Fonoaudiólogo hace poco. Bueno, estamos otra vez fomentando porque es muy grave la situación. Mira, para contarte una cosa que es anecdótica, pero es importante. Hace 2 años atrás, en una de las universidades privadas en donde se estudia fonoaudiología, entraron 70 alumnos. De esos 70 alumnos, 11 eran mamás que no consiguen. Fonoaudiólogos. No, y yo no sé, muchos tienen como la idea de que uno cuando es famoso tiene más posibilidades de conseguir, que seguro que sí, porque tenés más contactos y porque, Sí. por ejemplo, siendo periodista uno trabaja de conseguir cosas que no están. Yo estuve 4 años sin fonoaudióloga, por ejemplo, para Antonio, y siempre los padres decimos, fue culpa mía que no pudo avanzar, porque yo no conseguí, porque no pude, pero de verdad en las agendas se llenan en octubre para el año siguiente, ya después es imposible. Es que los tratamientos son muy largos. Muy largos, no hay muy altas. Largos, no hay altas, no hay tantas fonoaudiólogas, hay muchos chicos con dificultades, muchos más. Viste, yo te conté que empecé hace 30 años a trabajar. Muchos más que antes, claro. Muchísimo más que antes. Muchísimo, pero muchísimo más que antes. Vos, fíjate que... ¿Y vos sabés a qué se debe eso? No. ¿Tenés alguna teoría, no? No, la verdad es que es algo que se está estudiando, porque no es que pasa acá, es Pasa en una todo el tendencia mundo. mundial, sí. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Yo creo que la tecnología hace lo suyo, no en todos, por supuesto, pero bueno, hay muchos nenes que tienen retrasos en el lenguaje, problemas de comunicación y demás. La verdad es que no lo sé, no todo es autismo, tampoco todo es trastorno del lenguaje, pero sí que hay muchísimos casos. Hoy por hoy vos tenés que pensar que en un aula de cualquier colegio tenés entre un 15 y un 20% de chicos con algún problema del lenguaje. Primario, secundario, retraso del lenguaje, algo del lenguaje hay. Y muchas veces los problemas del lenguaje desencadenan problemas de aprendizaje también, o sea, van hacia el lado de la dislexia. O sea,
Sí, 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 y hay es así. dislexia así, múltiples también. Sí. Y también hay una cosa que yo noto, se ha perdido la costumbre de hablar con los chicos, ¿no? Nuestros padres hablaban con nosotros. Ah, bueno, yo me voy a ir a trabajar, pasó esto, y se ha perdido. Eso como, tiene mucho que ver. hay adultos que no hablan con los chicos. Eso no. tiene mucho que ver. O sea, la realidad es que uno, para hablar, necesita que alguien le hable. No se aprende ni con la tablet, ni con el celular, ni mirando la televisión. El hecho de hablar es un hecho basado en la interacción y en la necesidad comunicativa. El otro día me hizo una entrevista a la Nata por esto de la falta de fonoaudiólogos y ¿sí? eso, y me decía, Qué bueno. ¿y por qué crees que hay tantos problemas de lenguaje y eso? Porque a los chicos hay que hablarles. Y uno ahora tiene menos tiempo y estamos todos muy ocupados y eso, y la dedicación que implica eso es, bueno, es muy grande, ¿no? A mí me pasó en una reunión de familias y amigos, que estaba yo, por supuesto, al lado de Antonio, jugando y no sé qué, y un nene del grupo me dice, ¿vos sos la mucama de Antonio? Y yo digo, no, ¿por qué? Y me dice, porque haces el trabajo de la mucama. Claro, pero porque a mí me gustan los nenes, entonces hablaba con él y con el resto de los nenes. Claro, pero yo me quedé como pensando que el papel de la mamá de ese nene, no, claro, que como, no le habla, claro. No, observando también, y observando que es posta, que es así, que los chicos están allá con las tablets y con los juegos, y los padres están por allá. Sí. Y nosotros cuando éramos chicos, los papás nos decían lo que pasaba en el mundo real, nos explicaban el mundo. Exactamente, y uno aprendía por estar. Es así, hoy eso está menos presente y yo creo que, bueno, tiene un impacto, más allá de lo que surja de las distintas teorías. Sí, y otra cosa, yo como mamá, que ya y con esto te despido, les digo, uno se agota de salir con los chicos a la calle cuando no te hacen caso, cuando se te escapan, cuando tenés el corazón en la boca, ay, que se te puede ir a la calle, que se puede en el supermercado, acá allá. Está bien, descansa, tomate vacaciones, pero volví a intentarlo y volví a intentarlo, y que tu hijo se acostumbre a acompañarte y llevarlo acá y llevarlo allá. Porque son hábitos. Y no le tengas miedo a no ir con el celular, porque no pasa nada. Hubo generaciones y generaciones de personas que no existía. No, o sea, no es que si no salís con el celular te agarra un ataque de pánico. ¿Qué haces con el chico? O sea, como que empoderémonos y confiemos en nosotros mismos y en nuestros hijos. Bueno, y la estoy haciendo súper larga, pero nada. Pero que es así, es así. Este es un trabajo que no es solo de los terapeutas ni solo del paciente, es mucho de los papás. Y cuanto más haga uno desde casa y demás, mejores son los resultados en el largo plazo y mejor la autonomía. Gracias, Verónica. Encuentran un montón de material de Verónica Maggio y de todo el equipo de fonoaudiólogas que trabaja con ella en YouTube. Encuentran muchos videos, no solo en el Hospital Austral, sino en distintas charlas y entrevistas que ha dado. Se los recomiendo para aprender. Hasta se pueden ver los cursos, algunos cursos de lenguaje bimodal de los que haces, que también yo muchas veces estaba por inscribirme porque haces cursos para padres y para profesionales. Y la verdad es que estás invitada cuando quieras. Sí, ya sé, me dio vagancia, pero realmente creo que es muy importante, sería muy importante poder hablarle así a mi hijo y lo ayudaría muchísimo. Así que gracias por todo lo que haces. Bueno, gracias a vos por la difusión. Nos esperamos en el próximo episodio de Chat de Mamis.